Buen día, hoy día 23 de noviembre iniciamos la clase de psicopatología, ya en nuestra asignatura Unidad Didáctica de Psicología Clínica. Bien, vamos a compartir pantallas. La psicopatología, antecedentes históricos de la psicopatología, lo normal, lo patológico, principales trastornos mentales, que es lo que vamos el día de hoy a conversar, vamos a hablar. Bueno, aquí vemos nosotros que hay muchas veces círculos que romper, muchas veces recapacitamos, miramos lo bueno, lo malo de la educación, lo bueno, mejor. Se trata de la crianza de nuestros hijos, ¿no? Nuestro niño no pidió venir a este mundo. Y nuestros niños, nuestros hijos aprenden de nuestro modelo de vida. O sea, los padres somos un modelo para nuestros hijos. Ya, entonces también recordemos que nosotros los padres no debemos de enfocar nuestros fracasos en los niños, ¿no? Hay que crearle límites a los hijos. ¿No? No hay que reprenderlo o no lo humillamos, ¿no? Entonces debemos conversar con ellos, alentarlos en los éxitos, apoyarlos en sus fracasos, ¿no? Entonces todos esos son puntos interesantes que debemos tener presente en la crianza de nuestros hijos, ¿ya? Entonces nosotros también hemos sido niños, ¿no? Ahí el tiempo pasa, ¿no? Psicopatología. Vamos a ver, por ejemplo, que esta psicopatología es una parte de la psicología, ¿no? Que estudia la conducta de la personalidad. ¿M? Libertad, vemos los aspectos problemáticos a nivel de trastornos, perturbaciones y en presentaciones de comportamientos anormales, disfuncionales, en el desarrollo que ha recibido el influjo de muchas ciencias y corrientes teóricas, ¿no? Por ejemplo, esta psicopatología, ¿no? Eh, a través, por ejemplo, de la psiquiatría, la neurología, sociología, antropología, la filosofía, ¿no? Vamos a ver nosotros que las enfermedades mentales en general son causas de angustia eh, y deterioro en importantes áreas del funcionamiento psíquico, ¿ya? Entonces, todo esto, lógicamente, va a ir a el rendimiento intelectual de las personas y por consiguiente a su adaptación social en el medio, ¿no? Entonces aquí vemos que los seres humanos nosotros tenemos una parte física, emocional, mental y bueno, también está dada por respuestas conductuales. Vemos que las características de la persona que padece un trastorno mental, por ejemplo, ¿no? Ellos van a presentar sensación de malestar, de sufrimiento, de incomprensión, que la persona no lo comprende, de confusión, ¿no? Como que se siente desorientado, de interferencia de estas sensaciones en las actividades cotidianas, ¿no? O sea, no le permiten vivir bien, ¿no? También presentan estado de desadaptación al entorno que lo rodea. Entonces, se presentan manifestaciones de conducta que no son sociales y moralmente aceptadas. Entonces, los trastornos mentales resultan ser meras disfunciones comportamentales de causa psicológica, biológica y o social. Y eso debemos tener siempre presente cuando estudiemos esta parte, ¿no? O atendamos a alguien con algún problema de este tipo. Los trastornos mentales resultan ser meras disfunciones comportamentales de causa psicológica, biológica y social, ¿ok? Entonces, a ver antecedentes históricos de la psicopatología, ¿no? Ya se hablaba, por ejemplo, los primeros informes en Occidente sobre el problema de salud mental. Lo encontramos en la literatura sagrada, ¿no? En el libro de Daniel, del Antiguo Testamento, ¿ya? Daniel, la locura del rey Nabucodonosor, ¿no? Eh, Esta se relata la locura de Nabucodonosor, castigado por su soberbia con la locura, la pérdida de la razón, la que por cierto es interpretada como vivir
y comer como los animales, ¿ok? Entonces, vemos también que la interpretación naturalista de las enfermedades mentales se inicia en Grecia en el siglo V antes de Cristo, al extenderse la teoría humoralista de la enfermedad a los problemas y manifestaciones mentales. El humoralismo como doctrina interpretaba la salud como el equilibrio de los 4 fluidos o humores que conforman el cuerpo humano, a saber, la bilis negra, la bilis amarilla, la flema, la pituita y la sangre, ¿ok? Entonces, vemos también que en particular las convulsiones súbitas eran un atributo de augures o personajes elegidos por los dioses, por ello se le denominaba enfermedad sagrada a las convulsiones, ¿ya? Hipócrates, el médico más famoso de la antigüedad, se da cuenta del origen orgánico de las convulsiones. Galeno se sistematizó de la medicina griega en el siglo II después de Cristo. No dedicó un tratado especial dentro de su abundante obra de la enfermedad mental, pero aceptaba igual que los hipocráticos su carácter natural, ¿no? Entonces vemos muchos cambios a través de la historia en la Tierra, ¿no? Vemos también que esta clasificación, por ejemplo, se manifestó o se mantuvo durante el Imperio Romano, quienes a su vez desarrollaron las primeras manifestaciones de la salud pública bajo la forma del cuidado de la salud de los ciudadanos, ¿no? Ellos crearon pues las cloacas, los acueductos, control de alimentos, incluso un esbozo de lo que serán los hospitales públicos, miren aquella época. Pero la enfermedad mental, siendo un tema de carácter íntimo, atendido dentro del hogar, de modo percibido como un tema de la ¿no? De la respuesta pública a asuntos que competen al Estado, ¿no? Entonces, la oficialización a partir del decreto de Constantino, 313 después de Cristo, condujo a inevitables conflictos entre el carácter naturalista de la ciencia y la medicina grecorromana. Entonces, los médicos, aquella época, por ejemplo, convertidos al cristianismo, entendieron la enfermedad como un designio divino e interpretaron de la locura como posesión demoníaca. En aquellas épocas se pensaban que las personas que tenían trastornos mentales estaban poseídos por los demonios. Otros pensaban que eran embrujados. Pero bueno, así ya fue pasando el tiempo, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, el Islam, diferencia de Occidente, se diferencia que acepta a los enfermos mentales en los hospitales y eso se debe a que los árabes adoptaban la medicina griega llevada por los intelectuales emigrantes que huyen de la intolerancia cristiana. Los hospitales tuvieron una sección destinada al tratamiento de enfermos mentales, en los que el tratamiento continuó siendo con purgas y sangrías para eliminar los humores alterados. Miren, en el occidente del Medioevo se caracteriza por un empobrecimiento teórico de la medicina y su subordinación a la religión. La vinculación de las enfermedades con el demonio se mantenía vigente todavía, ¿ve? Entonces, figuras importantes ya en el siglo XX, por ejemplo, ¿no? Ahí vemos que ya Kaiplin, un psiquiatra muy famoso, del año 1856 al 1900, reconoció que solo algunos trastornos como la neurosis tenían origen psicógeno y no orgánico. Ya aquí ya se fue afianzando los conocimientos de la psiquiatría, de las enfermedades mentales en el siglo XIX. ¿Okay? Meyer, por ejemplo, propuso que la enfermedad mental es consecuencia de la reacción total de individuos, experiencia psicológica, social y somática. Pero un personaje muy importante, ¿ya? Pero en la doctrina psicoanalítica fue Freud, Sigmund Freud, en el siglo XX, ¿no? O sea, del 19 al 20 fue del año 1856 al 1939, ¿no? Al siglo XX. Quien básicamente creía que un trastorno surgía por conflictos intrapsíquicos en las 3 instancias mentales, el ello, el yo y el superyo. Entonces vemos que ha ido pasando el conductismo, que se desarrolló principalmente en Estados Unidos, y propugnaba una etiología estrictamente ambientalista de la psicopatología. La conducta anormal se explica como resultado de un aprendizaje deficiente de la interacción entre el sujeto y el entorno. En el siglo XX ya, la psicología de Gestalt, dentro de la escuela humanista, entiende las patologías mentales como una falta de ajuste con el medio, que no se adaptan al medio donde se desarrolla. El enfoque fenomenológico existencial dentro de esta tendencia apunta a que la dinámica familiar
como micromodelo de la sociedad en la génesis de la psique trastornada. El enfoque político-social de la tendencia sociogenética menciona que la enfermedad mental es fruto de la incoherencia y problemática de la sociedad en que se vive. Ya fueron cambiando las formas de pensar, ¿no? Pero bien, vamos a ver qué es la psicopatología, ¿no? Aquí la psicopatología proviene del término patología, ¿no? Patos, afección, dolencia, enfermedad. Y logos, que es la parte de la medicina que estudia las enfermedades. Entonces, desde un punto de vista médico, enfermedad infirmita, que proviene del infirmus, débil, no firmus, es la alteración más o menos grave de la salud, un estado de perturbación, trastorno o desviación de una o varias partes del organismo o de su funcionamiento. La psicopatología es la parte de la psicología que estudia los fenómenos psicológicos que presentan características patológicas, o sea, de enfermedad, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el objetivo, el objeto de la psicopatología, ¿no? Aquí viene lo interesante, porque esta disciplina estudia fundamentalmente las funciones psíquicas que presentan alteraciones, perturbaciones de la memoria, de la afectividad, el pensamiento, la psicomotricidad, el lenguaje, etc. Y vemos también que los trastornos mentales, muchas veces denominados enfermedades mentales, ¿no? Presentan alteraciones complejas que comprometen áreas importantes de la conducta del sujeto, como por ejemplo la esquizofrenia, la bipolaridad, la neurosis, la demencia. Entonces aquí estamos hablando ya de las enfermedades propiamente mentales, ¿verdad? Entonces aquí vemos también que hay otro punto interesante, en la cual habla de diferentes modos de expresar y tratar las psicopatologías, ¿ya? Entonces vamos a ver que de la medicina occidental clásica, ¿no? La psiquiatría, por ejemplo, tiene como objeto de estudio e intervención las alteraciones en los neurotransmisores y sus correlaciones con ciertas perturbaciones del psiquismo o actividad mental. Y del campo de la psicoterapia, por ejemplo, el conductismo, propone la modificación, ¿no? ¿Ya? De comportamientos a partir del estudio del proceso de aprendizaje. Por su parte, el psicoanálisis estudia y devela el inconsciente que al aumentar el campo de la conciencia y la voluntad mejoraría la adaptación. Desde el punto de vista del existencialismo, promueve la autorrealización personal mediante el darse cuenta de la vivencia personal. Entonces, en resumen, cada enfoque reduce el objeto de estudio e intervención, ¿no? El psiquismo o sus perturbaciones, ¿ya? Cuando más, por ejemplo, algunos de sus componentes, como los neurotransmisores, conductas, ¿no? Y inconsciente, por ejemplo, autorrealización, en los casos que hemos mencionado. Entonces vamos a ver que el resultado de estos enfoques es la presencia de diferentes concepciones del psiquismo, de las perturbaciones del mismo y en consecuencia de diferentes psicologías y psicopatologías. Bien, entonces vemos, ¿no? que a pesar de poder ser considerada como parte de la psicología, la disciplina que quizás más ha contribuido al desarrollo de la psicopatología en los hechos ha sido la psiquiatría, ¿no? Que es la parte de la medicina que se ocupa de las enfermedades mentales específicamente. Bien, vemos este punto interesante, punto 5, que es la psicopatología, según algunos autores que se han dedicado a estas investigaciones, ¿no? Lorenzini, por ejemplo, Lorenzini dice que la psicopatología o psicología patológica es la parte de la psicología que trata del estudio de las diversas perturbaciones y enfermedades de las funciones psíquicas, como por ejemplo las amnesias, por ejemplo, ¿no? El olvidar, vivencias, o enfermedades de la memoria. Él también habla sobre las alucinaciones, los trastornos de la personalidad, etcétera, ¿no? Otro personaje que es José Rafael Paz, él dice que la psicopatología se constituye a partir de un campo, ¿no? El de la relación humana en cuanto se torna problemática. Punto 6, tenemos que la división y parte de la psicopatología. Tradicionalmente se divide a la psicopatología en psicopatología general, que estudia, por ejemplo, temas como la naturaleza del trastorno mental que padece la persona, sus causas, modelos teóricos que se utilizan para entenderlo,
la semiología y la etiología generales de las perturbaciones mentales. Y la psicopatología especial, por ejemplo, analiza cada trastorno por separado, ¿no? Tratándose, por ejemplo, de la esquizofrenia, de la neurosis, trastornos del estado de ánimo, etcétera, ¿no? La psicopatología comprende diversas partes que estudian los problemas referidos a los trastornos mentales. Ya, por ejemplo, la nasotaxia estudia su clasificación, la nasografía su descripción, la etiología estudia las causas de las enfermedades y la semiología estudia los signos y síntomas a través de los cuales se manifiestan estas enfermedades. Muy buena la descripción. Punto 7, vamos a hablar de normalidad y anormalidad. Hoy este es el proceso de salud, enfermedad. El término normal, por ejemplo, no es unívoco. Algunas de sus afecciones son las siguientes, ¿no? ¿Ya? Entonces, o sea, unívoco quiere decir que siempre tiene el mismo significado o la misma interpretación. Entonces, vamos a hablar de la normalidad estadística. En este sentido normal, como promedio, por ejemplo, ya vemos aquí, es lo más frecuente. Se considera como normales en relación a sus rasgos, los sujetos próximos a la media aritmética y anormales los que se alejan de la misma. Esto se relaciona con la normalidad sociológica en la comunidad y sería normal lo que hace la mayoría de las personas, ¿no? Ya son estudios estadísticos. Bien, vamos a ver también que aquí existe la normalidad clínica, en la cual podríamos llamar así a la ausencia de enfermedad. En este sentido, es normal el que carece de síntomas. Y vamos a también ver la normalidad funcional, que esta será normal aquel que diga que funcione bien, ¿no? Es un estado apropiado de un individuo en razón de su característica y de las afinidades que se proponen. Será normal aquel cuya condición actual está de acuerdo con sus capacidades y rasgos, así como también con sus intereses vitales, ¿no? Entonces, todo esto también nos brinda, ¿no?, el conocimiento, ¿no?, acerca también de la normalidad subjetiva, que viene a ser la forma como un sujeto evalúa su propio estado de salud, si se siente normal. Obviamente se trata de una forma muy impregnada de la subjetividad y más aún tratándose de patologías mentales. En efecto, aquellos afectados de trastornos más graves, por ejemplo, los psicóticos, no se sienten enfermos ni anormales, decimos que no tienen conciencia de la enfermedad. Queda claro eso. Entonces, la enfermedad puede ser considerada una anormalidad si entendemos por tal aquello que se desvía del funcionamiento que suponemos normal en un organismo o sujeto en relación a su supuesto funcionamiento óptimo. Muy bien. Entonces, todo esto puede distinguirse de sus usos diferentes de la palabra anomalía. La anormalidad puede ser una simple desviación cuantitativa de una variable. Existen anomalías que no son necesariamente enfermedades. La anomalía puede indicar la acción de una causa patológica en sí, en cuyo caso siempre se trata de algo mórbido, ¿no? Entonces aquí ya estamos entrando a lo más complejo. Principales trastornos mentales. Bueno, la clasificación de los trastornos mentales es todavía inexacta y varía según las escuelas y doctrinas psicopatológicas. La mayoría de los sistemas, ¿no? La mayoría de los sistemas de clasificación reconocen los trastornos infantiles como categorías separadas de los trastornos de los adultos. Pero para uniformar criterios, la Organización Mundial de la Salud creó el DSM, ¿no?, que es una clasificación universal de los trastornos mentales que ha conocido hasta la fecha varias versiones, ¿no? Entonces, vamos a ver que también igualmente distinguen entre trastornos orgánicos relacionados con la lesión estructural del cerebro, ¿ya? Lo más grave provocado por una clara causa somática, fisiológica, relacionada con la lesión estructural en el cerebro, ¿ok? Trastornos no orgánicos, a veces también denominados funcionales, considerados más leves. Entonces aquí también se diferencian también los trastornos, por ejemplo, vamos a visualizarlos, ¿no? A ver, trastornos psicóticos, que implican un estado en el que el paciente ha perdido el contacto con la realidad.
Bien, aquí ya la persona pierde contacto con la realidad. Trastornos, los más comunes son la esquizofrenia, la mayor parte de los trastornos neurológicos y cerebrales, por ejemplo, tenemos las demencias y las formas extremas de la depresión como la psicosis maníaco-depresiva, que son problemas muy serios de salud mental. Los trastornos neuróticos también se refieren a un estado de malestar y ansiedad, pero sin llegar a perder contacto con la realidad. Entonces, aquí ya vemos otro tipo de manifestaciones, ¿no? Ya. En su extremo, como formuló Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, todos somos buenos neuróticos, en tanto que los casos de psicosis son contados. Vamos a ver también los trastornos infantiles, y algunos trastornos mentales se hacen evidentes por primera vez durante la infancia, ¿no? La pubertad o la adolescencia. Vemos otro punto también aquí, que el déficit cognitivo en la infancia se caracteriza por la incapacidad de aprender con normalidad. ¿M? Ahí está. Es aquel niño, por ejemplo, que no se adapta al ambiente donde se está desarrollando. ¿M? Entonces aquí vamos a ver también de que eh, se caracteriza ahí y llega a ser independiente y socialmente responsable como las personas de la misma edad y de cultura. Los individuos, vamos a ver, con un cociente intelectual inferior a 70 se consideran retrasados en cuanto a su inteligencia. Vamos a ver otros cuadros, por ejemplo, de la hiperactividad, que traduce un exceso de ímpetu en las actividades, ¿no? En el individuo, la manifiesta de esa manera, ¿no? Entonces, es un desorden que parte de un déficit de la atención y la concentración. Se traduce en un exceso de ímpetu del individuo que la padece, haciéndolo incapaz de organizar y terminar su trabajo, de seguir instrucciones o perseverar en sus tareas. Esto es debido a una inquietud constante y patológica, ¿ya? Los trastornos ansiosos comprenden el miedo a la separación, ¿no? A la separación, abandono de la casa o de los padres, a evitar el contacto con los extraños y en general un comportamiento pusilánime y medroso. Otros trastornos mentales, por ejemplo, se caracterizan por la distorsión simultánea y o progresiva de varias funciones psíquicas, como la atención, por ejemplo, la percepción, la evaluación de la realidad, la motricidad. Un ejemplo es el autismo infantil, un trastorno caracterizado por el desinterés del niño hacia el mundo que le rodea. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante reconocerlo también a tiempo, ¿no? Y también existen otros problemas de comportamiento que pueden ser también trastornos infantiles. ¿M? Por ejemplo, como la tartamudez, ¿no? La tartamudez tenemos y demás trastornos del habla, la enuresis, la encopresis, etcétera, ¿no? O sea, en el caso de cuando hablamos de enuresis, estamos hablando de incontinencia, ¿no? En cuanto a la orina y ecopresis, defecación involuntaria, ¿no? Entonces son trastornos que suelen presentar algunos niños. Ahora vemos los trastornos orgánicos. Este grupo de trastornos se caracteriza por la anormalidad psíquica y conductual asociada a deterioros transitorios o permanentes en el funcionamiento del cerebro. Aquí vamos a ver que estos desórdenes presentan diferentes síntomas según el área afectada o la causa, duración y progreso de la lesión. Entonces vamos a ver que el daño cerebral, por ejemplo, procede de una enfermedad orgánica, ¿no? El consumo de alguna droga lesiva para el cerebro o de alguna enfermedad que lo altere indirectamente por sus efectos sobre otras partes del organismo. Entonces vemos también que los síntomas asociados a los trastornos orgánicos mentales pueden ser resultado de un daño orgánico o la reacción del paciente a la pérdida de capacidades mentales, ¿no? Entonces, entre estos trastornos orgánicos vamos a encontrar también la esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Que abarca un grupo de trastornos graves que normalmente se inician en la adolescencia. ¿M? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Esta esquizofrenia, los síntomas son agudos, perturbación del pensamiento, de la percepción, la emoción que afectan a las relaciones con los demás, unido a un sentimiento perturbado sobre uno mismo y a una pérdida del sentido de la realidad, ¿no? Deterioro a la adaptación social.
Por lo consiguiente, se le define a la esquizofrenia como mente dividida, que implícito en la palabra esquizofrenia hay referencia a la disociación entre las emociones y la condición, y no como vulgarmente se supone a una división de la personalidad, que más bien hace referencia a otro tipo de trastornos como la personalidad múltiple o psicopatía, denominada así por el psiquiatra alemán Emil Kuiper. Bien, esto es bueno recordarlo, ¿no? Vemos también los trastornos de la afectividad, aquellos en los que el síntoma predominante es una alteración del estado de ánimo, ¿no? Por ejemplo, la depresión, que se caracteriza por tristeza, sentimientos de culpa, de desesperanza, de inutilidad personal. Su opuesta a la depresión es la manía, que se caracteriza por un estado de ánimo exaltado, expansivo, megalomaníaco y también cambiante e irritable, que se altera casi siempre con el estado depresivo. También tenemos otros trastornos, ¿no? Ahí está. La personalidad paranoide, por ejemplo, me engañan, me espían, me atacan, me aíslo, me defiendo, no los necesito. Y vemos, por ejemplo, también trastornos de la afectividad, trastornos paranoides. Su síntoma principal son las ideas delirantes que suelen presentar estos pacientes, ¿no? La más típica son la persecución, que lo están persiguiendo, ¿no? O a veces que tienen mucha grandeza, se cree de descendencia noble, principesca, ¿no? O también de celos, los celotípicos. En cualquier caso, la personalidad paranoide es defensiva, rígida, desconfiada y egocéntrica, ¿no? Por lo cual tiende a aislarse y puede llegar a ser violentamente antisocial, ¿ya? Entonces también eso hay que tenerlo presente. Trastornos no orgánicos tenemos la ansiedad, que es un síntoma predominante en dos casos, ¿no? Por ejemplo, los desórdenes que suponen, ¿no? Pánico ante las situaciones concretas y los trastornos ansiosos generalizados, ¿ya? Muy bien. Aquí también se suelen ver las fobias y los trastornos obsesivos compulsivos, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Ahí vemos el pánico parece como el individuo intenta dominar otros síntomas, que es el miedo irracional, desmedido a una situación, objeto o animal concreto que altera su vida cotidiana. Vemos también, por otro punto, las obsesiones, neurosis cada vez más frecuente frente a la histeria, ¿ya? Bien, que ha ido disminuyendo su frecuencia, aunque consisten en pensamientos, imágenes, impulsos o ideas repetitivas, ¿no? Sin sentido para las personas, ¿no? Entonces, la compulsión es otro problema que viene a ser la tendencia irrefrenable de repetir mecánicamente ciertos comportamientos inútiles o rituales, ¿no? De comprobación o de previsión. Por ejemplo, el de lavarse las manos más de 30 veces al día o revisar una y otra vez la llave del paso de gas. O sea, la obsesión, ¿no? A veces hay gente que está en la calle ya para irse de viaje y están regresando a la casa, que creo que dejé la plancha encendida, conectada, hoy creo que dejé la llave abierta del agua, y hoy, entonces regresa nuevamente varias veces para verificar que no fue así, ¿no? Entonces existen otros trastornos que son los neuróticos. Aquí, por ejemplo, el neurótico, además de la depresión neurótica y otros trastornos ansiosos, hay diversas situaciones que tradicionalmente se han considerado neuróticas, como la histeria, las reacciones de conversión, de un conflicto psíquico a una enfermedad orgánica y real, la hipocondría, ¿no? Y los trastornos disociativos, por ejemplo, ¿no? Tenemos los trastornos psicosomáticos, que se caracterizan por la aparición de síntomas físicos sin que concurran causas físicas aparentes. En la histeria, por ejemplo, las quejas se presentan en forma teatral, ¿ya? Eh, tenemos que, ahí vemos, se inicia por lo general en la adolescencia para continuar durante la vida adulta. Es un trastorno que se ha diagnosticado con mayor frecuencia en mujeres que en hombres, y en su extremo la histeria de conversión aparece en parálisis que imitan trastornos neurológicos de modo similar al dolor psicogénico, que no presenta una causa física aparente, psicológicamente nomás, ¿no? En la hipocondría el síntoma dominante es el miedo irracional a la enfermedad.
Tenemos también otras formas disociativas de trastorno mental entre la amnesia psicológica y la personalidad múltiple, ¿no? Entonces, una extraña enfermedad en la que el paciente comparte dos o más personalidades distintas, alternando el predominio una a otra. Ahí está. Y bueno, tenemos también este otro trastorno de personalidad, que a diferencia de lo episódico de los trastornos neuróticos, por ejemplo, e incluso de algunos psicóticos, los trastornos de la personalidad duran toda la vida. Y determinados rasgos de la personalidad del enfermo son tan rígidos e inadaptados que pueden llegar a causar problemas laborales y sociales, daño a uno mismo y probablemente a los demás. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y saberlo detectar a tiempo. En este caso vemos, por ejemplo, la personalidad paranoide, ¿no? Que se caracteriza por la suspicacia y la desconfianza que ellos presentan. La personalidad esquizoide, por ejemplo, también tenemos, ha perdido la capacidad de establecer relaciones personales, ¿no? ¿Ya? También tenemos, por ejemplo, se aísla y el paciente. La persona esquizotípica se caracteriza por el pensamiento, el habla, la percepción y los comportamientos extraños. Las personalidades histriónicas, por ejemplo, tenemos que se caracterizan por la teatralidad de su comportamiento, ¿no? Tipo actores. La personalidad también, tenemos la personalidad, tenemos la personalidad narcisista, ¿no? Aquí demanda la admiración y la atención constante de las demás personas. Aquí vemos, por ejemplo, las personalidades antisociales. En estas aquí conocidas como psicopatías, eh, se caracterizan por violar los derechos de los demás y no respetar las normas sociales, ¿ya? O sea, psicopatías, ¿no? ¿Ya? Entonces, psicopatías, no lo olvidemos. Entonces, aquí vemos que viene a través, se van formando a través de las conductas o personalidades antisociales. No respetan a los demás. También hay otro punto que es la personalidad evitadora, ¿no? Que son hipersensibles al posible rechazo, a la humillación o la vergüenza, son muy sensibles, ¿no? La personalidad dependiente, también tenemos otra, ¿no? Ahí está. Que es pasiva, ¿no? Por ejemplo, hasta el punto de ser incapaz de tomar una decisión propia, forzando a los demás a tomar decisiones en su lugar, no toma decisiones por sí mismo, ¿ya? Entonces, la personalidad compulsiva son perfeccionistas hasta el extremo e incapaces de manifestar, por ejemplo, sus afectos, no exteriorizan sus afectos, sus emociones. Personalidad pasivos agresivos. Esto se caracteriza por resistirse a las exigencias de los demás, ¿no? A través de maniobras indirectas como la dilación o la holgazanería. No les gusta hacer nada, esforzarse, hacer trabajo, ¿no? Entonces vemos muchos puntos interesantes en las psicopatías también, ¿no? Que suelen presentarse. Si estas enfermedades no son tratadas o estos comportamientos no son corregidos, definitivamente la persona va a tener muchos problemas en sus interrelaciones personales. Entonces, es muy importante estar al tanto de estos cambios, ¿no? Que suelen presentarse en algún momento de la vida y ayudarlos a que los puedan superar. Buscar ayuda profesional, como la ayuda de un psiquiatra, un psicólogo, en fin, para poder ayudarlo a detectar sus problemas, ¿no? Y hay una tarea que he dejado en la plataforma para que puedan responderla. Bien. Una actividad, una evaluación también que tienen en la plataforma y cualquier cosita me la hacen llegar, por favor.